ingresarán directamente al Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Aquellas personas que puedan acceder a ese salón, luego de hacer la fila y por todo el sistema de vallado, se va a retirar por otra puerta de Balcarce, precisamente por Balcarce 26, que vamos a ver ahora que son las puertas. Una está abierta, las otras cerradas, se van a abrir esas puertas y quien ingrese a Casa de Gobierno se va a retirar por ese lugar y van a salir en otro corredor, en otro sistema de vallado, hacia Diagonal Norte por la avenida Rivadavia para desconcentrar por la calle Reconquista. Esos son los dos sectores habilitados: ingreso Balcarce 50, egreso Balcarce 26. Las ofrendas florales llegarán por el acceso de Balcarce 78, el que está ubicado a metros de la calle Hipólito Yrigoyen. Presidente Cristina Kirchner, mandatarios, gobernadores, ingresarán exclusivamente por la explanada de la avenida Rivadavia en automóvil, y también aquellos que ingresen invitados a pie, sobre todo diferentes personalidades, podrán hacerlo por ese lugar. Ya están llegando los baños químicos, en minutos comenzarán a desplegarse también todas las vallas para el operativo que ya está dispuesto, que comenzará a armarse, y sobre todo para que esté efectivo a partir de las 10 de la mañana ya del próximo día. Un operativo, Rubén, Adrián, que contará con la presencia de los ciudadanos, ¿no?, que quieran despedir los restos de Néstor Kirchner, desde ya los primeros mandatarios y comitivas presidenciales de la región que van a estar presentes y cuya organización también se requiere a los efectos, ¿no es cierto?, de brindar digamos, la comodidad necesaria como para poder despedir los restos en una oportunidad de estas características, ¿no? Y también tener en cuenta que mañana la Plaza de Mayo va a ser centro de congregación de muchísimas personas que, como decía, son ciudadanos comunes, son primeros mandatarios extranjeros, son funcionarios gubernamentales. ¿Qué pasó, Rubén? Una persona que se desmayó, que se estaba retirando, había llegado hacia el frente, hacia las rejas de Balcarce 50, dejó una ofrenda floral y se desmayó, y por eso es rápidamente atendida en el lugar, María Belén. Sí, ¿cuál es el dispositivo de seguridad que está montado en estos momentos, Rubén? Ahora continúa la valla principal a la altura de la pirámide de Plaza de Mayo. Reiteramos, vallado que se va a quitar en la madrugada para el operativo de mañana, pero el operativo de ahora es un vallado con efectivos policiales a la mitad de la plaza, sí, a la altura de la pirámide. Hay un efectivo que va dando el orden de paso, grupos, ya son más de 50 personas por la cantidad de gente que hay, entre 100 y 150 personas que van accediendo, sí, hacia la reja, caminan hacia el acceso de Balcarce 50, se quedan entre 10 y 15 minutos, se está bajando el tiempo por la cantidad de gente que hay, en los que están pidiendo los efectivos policiales, dejan una ofrenda, dejan una pancarta, una bandera, como esta señora, Rubén, y se porque retiran. Estamos viendo, ¿no? Claro. Una mujer de mediana edad que evidentemente se descompensó o ha tenido un ataque de lipotimia, se encuentra en estos momentos yaciendo en la plaza, había dejado una ofrenda floral y está siendo asistida, sí, por los efectivos policiales que se encuentran allí. Sí, seguramente llegará la ambulancia, ya la pidió, sí, el comisario que está en el lugar para que llegue. Sí, ya están los baños químicos, va a haber puestos de aguas por la calle Bolívar, por el acceso de Diagonal Norte y Diagonal Sur, también sobre todo para el operativo de mañana, y ya llegaron los camiones con los baños químicos que también en los laterales serán colocados, todo pensando en la apertura de Casa de Gobierno mañana de las 10 de la mañana del Salón de los Patriotas Latinoamericanos para la despedida, el último adiós al expresidente Néstor Kirchner. Claro, porque mañana a las 10 de la mañana se abren las puertas para pedir los restos, pero también a las 12 va a haber una concentración de los trabajadores de la CGT, Adrián. Claro, y recordando lo que fue cuando se despidieron los restos del expresidente Raúl Alfonsín, seguramente, sí, Rubén, habrá un despliegue muy especial de la Cruz Roja y del SAME, ¿no es cierto? Van a estar todos movilizados allí para... Pero así fue en el Congreso, ¿no? El año pasado. Claro, pero me refiero a la, sí, al dispositivo, ¿no? El dispositivo y el alto número de personas que van a estar en la calle con el sol, el calor, y esto seguramente será tenido en cuenta también. Y como observábamos, las rejas que rodean la Casa de Gobierno se están transformando de a poco en un pequeño santuario. Sí, y bueno, y el vallado principal, que como nos explicó Rubén, va a ser desplazado luego para el operativo que se montará durante horas de la madrugada. ¿Cuándo llegan los restos del expresidente Néstor Kirchner? Según nos... Hoy a las 20. Hoy a las 20
La primera información Sí. que había trascendido era que posiblemente llegaban hoy a las 20, pero se está poniendo en duda esa primera información de hoy más temprano. Desde ya, nosotros nos estamos remitiendo a los comunicados oficiales, tal cual lo hicimos, dando a conocer uno de ellos que es el decreto, ¿no es cierto?, 1560, que establece el duelo nacional durante los días 27, 28 y 29. Efectivamente. ¿No? Bueno, justamente es un decreto del Poder Ejecutivo siempre que él dispone de duelo nacional, o sea que fue la propia presidenta Cristina Fernández quien así lo estableció. Y lo leíste vos primero en C5N, el primer comunicado oficial es el que decía que en el día de la fecha, siendo las 9:15, falleció el expresidente doctor Néstor Carlos Kirchner como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático que no respondió a las maniobras de resucitación básica y avanzada, y está firmado por los doctores que integran la unidad médica presidencial, Luis Buonomo y Benite Alén González. Tenemos varias imágenes. Una es la Plaza de Mayo, donde se está acercando mucha gente. Allí está la bandera venezolana también, esperando la llegada de Hugo Chávez, que fue uno de los primeros mandatarios de la región, quien se ha expresado con condolencias hacia la primera mandataria, Cristina Fernández. Y, bueno, también esta, ¿no es cierto?, panorámica desde el centro de la ciudad de Buenos Aires. El vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, también expresó sus condolencias en el día de hoy. Que se traduce en consternación, dolor, acompañamiento a su señora esposa, a sus hijos, a su hermana, a sus familiares en general. Y bueno, dispuesto a sobrellevar esta situación, que me imagino para la presidenta de los argentinos una situación difícil, porque ha sido un puntal para ella en su vida afectiva como en su vida política, y está en nosotros que, bueno, que acompañemos de la mejor manera. Esto creo que es el mejor homenaje que podemos hacer al expresidente de los argentinos, Néstor Kirchner. Si usted me pregunta en la situación política, creo que la presidenta ha demostrado que tiene toda la fortaleza, toda la autoridad, toda la convicción para gobernar Argentina, y seguramente que le va a costar unos días sobrellevar el dolor, y de ahí además, bueno, continuará todo, y creo que con un gran acompañamiento de toda la dirigencia política, que es una buena oportunidad para mostrar la madurez en situaciones difíciles como la que estamos transitando. Estas son imágenes que recuerdan algunos tramos de la historia personal del expresidente Néstor Kirchner junto con su mujer, la presidenta Cristina Fernández. Dios lo ha querido así. Javier Belloni, el intendente de Calafate. Argentina ha perdido a un gran conductor. Este día va a ser histórico. Capaz que hoy no nos damos cuenta de lo que nos está pasando, pero con el correr del tiempo vamos a ver lo que se ha hecho, ¿no? Lástima que él no pueda disfrutar todo lo que hizo por la Argentina. ¿Usted recuerda cuándo lo conoció, en qué circunstancias, anécdotas de su relación con Kirchner? Sí, mi relación fuerte con Kirchner es a partir de que soy intendente, lo conozco desde hace muchísimo tiempo, de militante, yo milité toda la vida. Pero relación fuerte con Néstor era a partir de que soy intendente, cada 15 días tenía que irlo a buscar y a llevar al aeropuerto, así que ahí trataba de contarle cuál era la necesidad de mi pueblo, y la verdad hablábamos de muchas cosas, no solamente de la necesidad de mi pueblo, sino que un tipo alegre, futbolero, hincha de Racing. La verdad que muy compungido, muy triste por lo que nos está pasando. Ojalá tengamos la fuerza como lo tiene Cristina, porque estuve con Cristina, y la verdad que es sorprendente lo de la señora presidenta, la verdad muy fuerte, muy realmente con los pies sobre la tierra, y sabiendo de que hay que seguir trabajando, como me lo dijo Máximo. Máximo, estuve con Máximo, el hijo de recién, dijo acá esto se arregla trabajando y siempre pensando en trabajar. La verdad que en estas condiciones, viste, uno espera cualquier cosa menos una respuesta de esa, así que por un lado convencido de que el proyecto nacional y popular sigue vigente. ¿Cómo ha reaccionado la gente en Calafate, los vecinos hoy aquí? Los vecinos con la problemática del que generó esto, ahí me han parado en la calle muchísima gente que quiere saber a qué hora puede verlo, que quiere saber
si lo puede acompañar en caravana. La verdad que va cambiando a medida que va pasando el tiempo, van cambiando las situaciones. Al principio se iba a ir a velar a Gallego, ahora se va a velar a Buenos Aires. La verdad que a medida que va pasando el tiempo... Es la tarde y todavía no hay nada previsto. Es la tarde y todavía no hay nada previsto. Lo que sí se prevé que es muy probable que mañana estén en Buenos Aires y no se sabe el horario de salida, si es hoy a la noche o mañana a la madrugada o mañana a la mañana. La verdad que es todo, es tan en vorágine que no podés saber bien qué es lo que está pasando. Un día. Bien. Las palabras entonces del intendente del Calafate, Javier Belloni, en el sentido que no se sabe cuál va a ser el horario de salida de los restos del expresidente Néstor Kirchner, si será esta noche, la madrugada o mañana. Lo que sí se sabe que el velatorio se va a desarrollar en Casa de Gobierno a las 10 de la mañana, según el comunicado oficial. Claro, porque esto es lo único oficial que hay. Claro. Después se entienden las lógicas de horarios, marchas y contramarchas. Por lo es un ser imprevisto, querido claro, que ha fallecido en forma imprevista y todo se va armando de minuto a minuto y tiene que ver con los ánimos también de la actual presidenta y su familia. Sí, pero que dijo que había que seguir trabajando, ¿no es cierto? Que el propio Belloni dijo que, bueno, no son palabras que uno espera en ese momento de tanto dolor, y ella expresó que había que seguir trabajando, y lo mismo Máximo, su hijo, ¿no? Como... Es el primer funcionario, la primera persona que estuvo cerca de Cristina Fernández de Kirchner y que cuenta en forma directa qué es lo que dijo ella. Es la primera vez que escuchamos. Sí, es la primera vez que tenemos ese contacto directo, porque muy valioso. Inclusive muchos ni siquiera se han animado, ¿no es cierto?, más allá de expresar sus condolencias, a llamarla telefónicamente o digamos, ¿no es cierto?, el tema del respeto, ¿no es cierto?, en el momento del dolor. Pero claro, y lo dice una persona que más allá de conocerlo políticamente a Néstor Kirchner, es vecino del Calafate. Sí, y durante el día de hoy son varios los dirigentes políticos que se han expresado brindando condolencias a la presidenta Cristina Fernández. Incansable. Era un hombre muy entregado totalmente a sus ideales. A nombre del pueblo colombiano y por supuesto a nombre mío, nuestras más sentidas condolencias. Es una gran pérdida para Argentina y una gran pérdida para el continente. Y bueno, y su pasión peronista, y su pasión argentina y su pasión por Sudamérica. Y así comenzó una relación que se tornó en lo humano profunda, intensa, y en lo político de amplia gama estratégica, ¿no? Es representativo de una parte importante del pueblo argentino, y muy particularmente del pueblo justicialista, que en sus diversas versiones tiene un enorme peso en la sociedad argentina. Vaya mi saludo a todos los argentinos y un abrazo a los justicialistas. Hay que tener en cuenta que fue un hombre que cumplió con su cometido en la presidencia de la Nación. Junto a mi mujer hemos desarrollado una relación de cercana y verdadera amistad con la presidenta Cristina Fernández y con su fallecido marido, y por tanto me afecta muy fuertemente en lo personal. Ha sido una sorpresa que se traduce en consternación, dolor, acompañamiento a su señora esposa, a sus hijos, a su hermana, a sus familiares en general. Le hago llegar mi solidaridad y mi pésame, y pienso que es tiempo que los argentinos valoremos la importancia de la unión y de la paz por encima de las diferencias políticas. Estas son imágenes en el Calafate que ellos tanto adoran, ¿no? La presidenta, y adoraba el expresidente Néstor Kirchner, su refugio, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es como un álbum personal de ambos. Pues sabes que escuchaba la palabra recién de varios funcionarios
Y hace un rato nada más aquí por C5N habló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Valoro sus palabras porque sabemos que es un hombre de bien y además de la responsabilidad institucional que tiene. Sí. Ricardo Alfonsín está en contacto telefónico con nosotros. Ricardo, buenas tardes. Hola. Sí, Ricardo Alfonsín, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿estábamos al aire? Sí, estamos ya al aire, Ricardo. No, por favor, buenas tardes. ¿Cómo recibió esta noticia? ¿Dónde se encontraba usted en el momento de saber que había fallecido el expresidente Kirchner? Estaba en mi casa, esperando el censo, desde luego, y con sorpresa, con perplejidad, conmovido, cuando me llamaron por teléfono, prendí la televisión, cuando vi los títulos realmente no lo podía creer. Sí. Creo que debo sentir lo mismo, de la sociedad debe sentir lo mismo que siento yo en este momento, más allá de las diferencias que podríamos haber tenido, que sin ninguna duda tuvimos y que eran profundas en algunos casos, también había coincidencias. Todos tenemos un gran dolor y una gran pena. Mire, yo cuando alguien se muere, cuando alguien sufre, más allá de cuáles hayan sido nuestras posiciones, siempre siento pena. Hoy me preguntaba un periodista si no era una hipocresía que la muerte embelleciera a las personas. Yo no digo que cambie mis opiniones respecto de lo que fue la gestión, sigo manteniendo las mismas diferencias, pero siento pena por la muerte de un militante sobre todo, porque como militante era ejemplar. Mire, yo estoy seguro que él sabía, después de la última internación, que su vida corría riesgo y seguía militando como lo hizo. Hablé con amigos comunes y los médicos, según me informaron, le habían dicho que tenía que cuidarse mucho, hacer un reposo largo, porque su vida corría riesgo. Sin embargo, su deber, su vocación política, su obsesión, su obstinación, en el mejor sentido de la palabra, se impuso. Y al riesgo le puso la militancia. Bueno, creo que eso es para destacar. Todos los militantes, todos los políticos, los que saben que es militar, a eso se lo destacan a Néstor Kirchner. Pertenezcan al partido que pertenezcan. Sí. Los que reivindicamos esa manera de hacer política, a la que algunos la llaman la vieja manera, porque creen que a través de los medios o a través de toda esta tecnología que nos brinda la revolución informática podemos reemplazar la tarea militante, se equivocan. Yo reivindico al militante. Y Ricardo, más allá de esto y a título personal, teniendo en cuenta que usted ha perdido a su padre y la despedida que ha tenido, ¿no es cierto?, tan conmovedora, la despedida que ha tenido de su padre, ¿no? Si todo esto también le trae recuerdos, porque se está despidiendo de un expresidente de la Nación. Por supuesto, no todos los días fallece un expresidente de la Nación, y esta circunstancia siempre es dolorosa para los pueblos. Tal vez nos damos cuenta de lo que representa el fallecimiento de un presidente cuando ocurre, y empezamos a comprender y a muchas más cosas y a reflexionar acerca de la necesidad de pensar mucho acerca de cómo debemos relacionarnos nosotros entre las fuerzas políticas, cuáles son las cosas que hay que corregir, de qué manera se pueden ir mejorando las relaciones entre las partes, porque bien, la vida es tan breve, a veces no quedan tiempo para reconciliarse, y cuando ocurren hechos como estos, definitivamente ya no hay más oportunidades para reconciliarse con aquellas personas con las que tuvimos a veces tan enfrentados. Y por supuesto que esas cosas duelen, porque hay límites para la discrepancia. Los políticos, nos respetamos entre los políticos porque sabemos que nos anima una vocación permanente por la cosa pública, para hacer las cosas de manera tal que la sociedad pueda vivir mejor, sin perjuicio, reitero, de las discrepancias, de las profundas diferencias que tengamos en algunas cosas, porque además quiere que le diga, el enojo y hasta las broncas también une. Claro. Y Ricardo, recuerdo porque el año pasado, claro, hice una cobertura especial a propósito del fallecimiento de su padre, y era impresionante cómo, digamos, se mostraba afinidad o se resaltaban las características más positivas de Alfonsín, más allá de esas discrepancias que usted señala. Cuando fallece un ex primer mandatario, ¿se resaltan los rasgos positivos?
Sí, mire, probablemente... O sea, me repito, así se resalta lo bueno, ¿no? Y se soslaya lo que uno no le guste o con lo que no esté de acuerdo. Es posible, tal vez en los ámbitos académicos, en los historiadores, pues no se pueden permitir una objetividad mayor, pero los pueblos tienden a rescatar, a destacar cuando fallece una personalidad que ha sido importante, lo bueno, y construye, más allá de lo que digan los historiadores y los académicos, su propio relato. Y es posible que pase con Néstor Kirchner también, que en definitiva la ciudadanía empiece a destacar, y eso no siente bien, mire, porque ayuda a reconciliar, empieza a destacar algunas de las cosas que tenía buenas, y olvidemos las que desde nuestro punto de vista significaban errores, incluso con los que teníamos obligación de señalar muchas diferencias. Doctor Alfonsín, ¿cómo, recién lo he escuchado hablar de reconciliación, cómo cree que va a actuar o debería actuar la oposición después de estos días de duelo? Yo creo que tiene que actuar como se actúa siempre, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, acompañando lo que esté bien, diferenciándose de lo que esté mal. En ese sentido no creo que deberíamos cambiar la actitud. Por supuesto no hay que ser irresponsable, no hay que tratar de aprovechar una situación que puede ser complicada para quien está ejerciendo el gobierno para obtener algún rédito, pero así se debe actuar siempre, no solamente en circunstancias tan dolorosas como las actuales. Ojalá que esto suceda, ¿no? Ojalá que eso suceda. Yo les cuento de parte de nuestro partido, y creo que de la mayoría de los partidos de la oposición se va a actuar de esta manera. Si no lo hacen porque sienten que es un deber actuar así, que lo hagan porque la sociedad lo va a castigar. Muy bien. Y desde el punto de vista institucional también la fortaleza, ¿no es cierto? Porque debe recibir la propia Presidenta de la Nación el respaldo de todos en este difícil momento. Por supuesto. Sí. Pero además yo no pienso que en ese sentido podamos tener alguna incertidumbre. La Presidenta es una persona con una gran personalidad, con carácter, con capacidad suficiente como para seguir conduciendo la República, y incluso para prepararse para enfrentar un proceso electoral. ¿Cuáles son las características que usted destaca de la presidencia de Kirchner, Ricardo? Mire, yo me alegro que pague la pregunta por las coincidencias más que por la diferencia, porque en este momento las diferencias ya las conocemos, hemos hablado tantas veces de las diferencias, de las cosas que nos separan de este gobierno. Yo le diría, mire, yo para destacar algunas cosas que voy acordando, por ejemplo, el hecho de que no, y esto no se destaca muchas veces, de que el gobierno de Kirchner y Argentina se hayan sumado a la carrera armamentista, que ha empezado a manifestarse en Latinoamérica, que es preocupante. No solo no se sumaron, sino que la cuestionaron. Sí. Destaco también, por supuesto, lo de la Corte Suprema, destaco la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A veces parte de la sociedad no alcanza a comprender la relación que existe entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo, la posibilidad de progresar y de terminar con la pobreza. Destaco las políticas de vivienda. Durante toda la década del 90 no hubo políticas públicas en materia de vivienda. Con este gobierno se empezaron a implementar políticas de vivienda. Todas estas cosas, por supuesto, las vamos a seguir haciendo, incluso mejorándolas. En fin, el aumento del presupuesto en educación, vamos a seguir nosotros sosteniendo políticas parecidas, tratando de mejorar también la calidad educativa. En fin, son muchas cosas para destacar. Yo siempre digo que si queremos ganar las elecciones no es para hacer todo lo contrario de lo que ha hecho el actual gobierno, porque con muchas cosas que ha hecho el gobierno coincidimos y con otras no, como suele ocurrir en la vida y en política. Con algunas cosas coincidimos, con otras tenemos diferencias. Bueno, vamos a seguir haciendo cosas que ha hecho este gobierno porque han sido bien hechas. Y a la hora de destacar sus atributos que tienen que ver con la militancia en el Partido Justicialista, que han derivado en la titularidad del Poder Ejecutivo de su parte, también qué es lo que prevalece según su mirada, teniendo en cuenta que desde ya está sesgado por un fuerte personalismo en su paso por el partido. Sí, Néstor.
Exactamente, claro, como lo ha sido en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, en el peronismo. Yo digo que los militantes de raza, los políticos de raza, los radicales, en este sentido, deben estar sacándole sombrero a un militante, porque más allá de las diferencias que no, de las que no nos decimos, ha sido un gran militante. Desde nuestro punto de vista hay muchas cosas equivocadas, pero un gran militante. Y eso tiene que ser valorado. Mire, yo me acuerdo, por ejemplo, por lo menos quienes nos hemos formado en esta escuela, quienes creemos que hay que recorrer, caminar, discutir, conversar, cambiar argumentos de manera incansable, quienes creemos que nada está por encima del deber de la militancia. Bueno, valoramos mucho estas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, para ilustrar un poco lo que es esta obstinación militante, esta obsesión militante en el mejor de los sentidos de la palabra. Yo me acuerdo cuando mi padre, después de ser presidente, seguía recorriendo, ¿no? Los distintos pueblos, las provincias del país, y en el año 99, ya 10 años después de haber dejado la presidencia, viajaba por Río Negro sobre rutas heladas, y en una curva vuelcan, el auto lo despide, queda tendido sobre la ruta helada y la nieve cayendo sobre él. Cuando se acercan a auxiliarlo, lo primero que le dice es al quien lo auxilia: avísenle al comité de Jacobasi que voy a llegar tarde. Bueno, esa preocupación por la política que excluía el resto de las cosas, hasta el propio dolor, la propia situación límite, era la que distingue a un verdadero militante, el sentido del deber, que está dispuesto a enfrentar situaciones de riesgo, como seguramente enfrentaba él a conciencia, desarrollando la tarea que desarrollaba ahora, ¿no? Claro. Porque según decían, los médicos le habían prescripto que no hiciera actividad política. Sí, y usted conoce bien también porque, bueno, su padre, el expresidente Alfonsín, también era bastante tosudo en ese sentido, ¿no? Como diciendo, esta es mi actividad y yo la quiero seguir haciendo, como esa vocación por la política, ¿no? Que no puede deslindar una situación personal de la pública. Claro, a veces nos dicen, en fin, que somos monotemáticos o que nuestra vida es unidimensional, porque estamos todo el tiempo dedicados a esto, absorbidos por esto. Bueno, eso será visto como una cosa extraña, pero para los militantes es algo admirable. En este sentido nosotros reconocemos en Néstor Kirchner un militante de estirpe. Sí, y bueno, y recuerdo también a su padre cuando tuvo el accidente, que también quería pronto salir de la cama, estar recuperado para continuar viajando, ¿no? Para seguir recorriendo los pueblos, ¿no? Eso habla a las claras de cómo es la personalidad de una persona que ha sido presidente de la Nación, ¿no? Como el caso de su padre, porque en ese momento ya no estaba ejerciendo la titularidad del Ejecutivo, Ricardo. Exactamente, por eso le digo, cuando estaba después del accidente tendido en la ruta con la nieve que le caía, su preocupación era que avisaran al comité de Jacobasi que iba a llegar tarde, cuando se estaba jugando la vida ahí en la ruta. Bueno, esas son las cosas que califican, que definen, que pintan a un verdadero militante, ¿no? Sí, y recuerdo también el momento en que fue colocado el busto de su padre en Casa de Gobierno, ¿no? ¿Eso cómo lo recibió usted como hijo, con tanto cariño, no? Con mucha gratitud, por supuesto. Sí. Con mucho agradecimiento, no solamente yo, sino el partido y la familia, por el reconocimiento, aunque sabíamos también que era un reconocimiento del conjunto del pueblo argentino por el esfuerzo que había hecho para terminar definitivamente con las dictaduras en aquella transición, porque muchas veces habíamos intentado terminar con las interrupciones institucionales y no los habíamos logrado hacer. En aquella transición entre todos lo pudimos hacer. Sí, y también, bueno, la despedida que se dio a su padre, que justamente le tocó al gobierno de la presidenta actual, ¿no? El homenaje también tan sentido, que recordamos también, ¿no? Del año pasado. Sí. Eso sí, a mí me sorprendió. Supongo que a él también lo hubiera sorprendido, claro, él no lo pudo ver, pero a mí me sorprendió porque yo pensé que iba a haber 6, 7, 8.000, 9.000 personas, los radicales, que siempre lo habían acompañado, pero cuando ocurrió lo que ocurrió nos quedamos sorprendidos, porque pasa un poco eso que usted dice, cuando personas que han tenido una
de gravitación importante en el país. Bueno, al fallecer a veces se priorizan, se potencian los aspectos más positivos de cada uno. Estoy seguro que allí estaban acompañándolo a mi padre también personas que no compartían sus ideas o sus principios, pero que veían en él un hombre de convicciones y sobre todo en un sentido profundo, una buena persona. ¿Y cómo fue el gesto de la presidenta el año pasado con motivo del fallecimiento de su padre? Recuerdo que estuvo cercano a su familia, ¿no? Sí, claro, porque ella estaba en Inglaterra, creo, de manera que no pudo. Ahí yo estuve con Néstor Kirchner en el velorio, sí. Pero ella llegó después de que lo hubieran enterrado, de manera que vino a visitarnos, vino a visitar a mi madre. Estábamos todos, los hijos de papá y mi madre, estuvimos conversando con ella. Bueno, le agradecimos muchísimo todo lo que había hecho para facilitar bueno, el velorio y el cortejo, y le agradecimos por supuesto su visita. Hoy nosotros también vamos a ir al velorio del presidente Kirchner. Diputado, recién usted destacaba la fortaleza de Cristina Fernández de Kirchner, la titular del Ejecutivo, y se están conociendo las primeras palabras que ella dijo, en este caso en boca del cura párroco que la acompañó en su residencia en el Calafate después de la descompensación fatal de Kirchner. Y el cura ha dicho que ella lo primero que expresó es que va a seguir luchando por los argentinos, y el cura párroco, cuando le preguntaron, dice que la vio muy fuerte y con mucho temple y ganas de seguir trabajando. No tengo ninguna duda. La presidenta no era la esposa del expresidente, era Cristina Kirchner, la presidenta de la República. Eso nunca tuve duda. Ricardo Alfonsín, le agradecemos muchísimo este contacto con C5N, muy amable desde ya, porque también sabe de la pérdida de su padre como expresidente de la Nación, la despedida. Esta es la última foto en el Calafate que le fue tomada a la pareja presidencial, a Cristina Fernández de Kirchner, junto con el expresidente Néstor Kirchner. Bueno, y una familia también que se acercó a saludar, ¿no? Y que le tomó esta es la última fotografía tomada en matrimonio. Y allí estamos, es increíble, ¿no? Esta foto fue tomada un rato antes prácticamente de que sucediera lo porque que... justamente la presidenta estaba haciendo reposo, ¿no? Porque tenía anginas, el médico le había recomendado, ¿no es cierto?, permanecer allí. Allí se encontraba el expresidente Néstor Kirchner, así que digamos que estaban juntos en ese momento cuando sufrió la descompensación. Porque hay que recordar, ¿no?, que la decisión presidencial de viajar allí no estaba bien, los médicos le habían recomendado 48, 72 horas de reposo, el censo, y dijeron, bueno, viajamos allí, estamos con nuestro hijo y de paso nos censan en nuestra casa. Era un poco el plan familiar que tenían. Sí, bueno, y falleció en un lugar tan querido para él, para los dos, ¿no? Como consecuencia, reiteramos, de un paro cardiorrespiratorio, según estableció el primer comunicado de prensa que dimos primero en C5N, que, claro, no pudo recuperarse, ¿no es cierto?, tras las maniobras de resucitación básica y avanzada. No fue traumático, por otra parte, ese paro cardiorrespiratorio. Esto fue el anuncio que hicieron los médicos que pertenecen a la unidad médico presidencial. Recordamos que hace minutos, lo escucharon ustedes, Hugo Moyano, el titular de la CGT, también dijo oficialmente que la CGT convoca para mañana a partir de las 12, a partir del mediodía, a una concentración allí, en la Plaza de Mayo, dijo, para los compañeros trabajadores que quieran despedir los restos de otro compañero. Después de Perón y Evita, nadie le dio tanto a la Argentina. Hizo mención Hugo Moyano a Néstor Kirchner como un estadista. Y bueno, fueron varios, ¿no es cierto?, los dirigentes políticos quienes también se expresaron, ya sea pertenecientes al oficialismo o a la oposición, brindando principalmente sus condolencias a la presidenta Cristina Fernández. Y esta es la gente que se va acercando a Plaza de Mayo, Adrián, para confluir frente a la Casa de Gobierno, teniendo en cuenta que saben que mañana a las 10 de la mañana, según se informaron primero a través de C5N, se abrirán las puertas de Balcarce 50 de la explanada para despedir los restos de Néstor Kirchner. Sí, comienzan a llegar las primeras columnas. Recordemos que esto aún está firme. Para las 20, para las 8 de la noche, organizaciones
sociales, sindicales y militantes de distintas extracciones del kirchnerismo y del peronismo han convocado para hoy a las 8 de la noche, allí concentrarse frente a la Casa de Gobierno. Más allá de la movilización para el día de mañana a las 12 del mediodía que anunció el titular de la CGT, Hugo Moyano. Exactamente. Julio Piumato también hizo referencia al dolor que siente por la despedida de los restos de Néstor Kirchner. Él representa a los judiciales y es secretario de Derechos Humanos de la Central Sindical. Y va a tener un lugar en la historia que ocupan pocos hombres y pocas mujeres en estos 200 años de vida independiente. Este es un momento que hay que respetar, el dolor de la presidenta, y bueno, tiene que sentir, y va a sentir que los trabajadores por un lado y el resto del pueblo por el otro, que la juventud están con firmeza, están con mayor decisión, abrazándola, fortaleciéndola y confiando que ella va a seguir con su coraje, con su fortaleza, con su capacidad, profundizando y consolidando este proyecto nacional y popular que tanto bien le ha hecho a todos los argentinos. Pocos en la historia argentina. Alberto Fernández se encuentra en comunicación telefónica con nosotros. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, usted ha sido parte del Gobierno Nacional en su momento, jefe de Gabinete de la Nación y de una cercanía al matrimonio presidencial, ¿no? Que bueno, habla a las claras de lo que debe sentir en estos momentos. No, la verdad una enorme tristeza desde esta mañana cuando me desperté con la noticia. ¿Cómo se enteró, Alberto? Me avisaron de allá del sur. Sí. Lo que había pasado, un amigo, y la verdad un inmenso dolor porque no estaba, creo, en los planes de nadie que esto podía pasarle a Néstor. Y por encima de cualquier diferencia que uno pueda haber tenido con Néstor en algunas cuestiones de forma, y la verdad siempre tuvimos una relación de afecto, de amistad, de cariño, que se expresaba de distintos modos, ¿no? Pero yo tengo una enorme pena porque, insisto en algo que le dije a algunos colegas de ustedes en la mañana, yo sé que he perdido un amigo que además fue mi maestro. Alguna vez le dije, el mayor problema que tienes conmigo es que aprendí todo lo que me enseñaste. Y por eso hago algunas de las cosas que te quejas que hago. Pero los argentinos perdimos a un presidente extraordinario que fue Néstor Kirchner, que a veces, porque el reloj de la historia en Argentina funciona a una velocidad inusitada, a veces uno no puede ponderarlo, pero el gobierno de Kirchner fue un gobierno impresionante y él fue un presidente singular, que estuvo en todos los problemas del gobierno, en todo momento. Yo dejaba a mi hijo en esos años en el colegio a las 7:30 de la mañana y a las 8 menos cuarto llegaba y ya estaba aquí en su despacho. Y allí trabajábamos hasta las 10 de la noche y nos íbamos a cenar juntos casi siempre. Y la verdad, una enorme pena, parece mentira lo que está pasando, porque fue un hombre realmente importante, realmente trascendental, y creo que para nadie pasa desapercibido lo que ha pasado. ¿Qué es lo que más destaca de su presidencia? Y todo, porque Kirchner fue un presidente que nosotros recibimos un país el 25 de mayo del año 2003 que tenía 8.000 millones de dólares de reserva, aquí 50.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central. Un país que tenía una deuda externa que representaba el 150% del PBI y estaba impaga, estaba en default, y él dejó un país con la deuda en orden y representaba el 60% del PBI de ese momento. Era un país con 24 puntos de desocupación, el que recibió, y dejó un país con 7 puntos de desocupación. Un país que creció anualmente a un ritmo del 8,5% promedio. Un país que volvió a enjuiciar a los genocidas, un país que recuperó una Corte Suprema de Justicia independiente. El gobierno de Kirchner fue un gobierno impresionante, realmente impresionante, y la historia seguramente guardará para poner un lugar destacado, porque lo merece.
porque lo merece, porque además fue un presidente que trabajó mucho para que esos sean los resultados. Alberto, y a mí me y termino con esto, ¿no? Me queda la íntima satisfacción de haberlo acompañado cuando por primera vez me habló allá por el año 2000 de que me parecía la idea de que se postule en el 2003, cuando nadie presagiaba el fin de la Rúa, ni mucho menos, y haberlo acompañado desde entonces, haber trabajado para que sea presidente, haberlo acompañado en toda su presidencia. Moriré sinceramente con mi eterno agradecimiento por la confianza que depositó en mí, que seguro estoy que no he defraudado. Pero bueno, hoy es un día muy triste para mí, muy triste. Alberto Fernández, Andrés Klipan, ¿qué tal? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, recuerdo una de las primeras entrevistas que fui a hacerte a tu despacho, al poco tiempo de haber asumido, o ustedes haber asumido la conducción del Poder Ejecutivo, te estaba entrevistando, estábamos hablando, y en un momento determinado se abre la puerta y entra el presidente Néstor Kirchner. Hizo algunas bromas y se fue, y cuando cierra la puerta dice, bueno, este es Néstor Kirchner también, un hombre que rompe todos los protocolos. Es así, bueno, porque muchas de las cosas que él hizo precisamente tenían esa característica de la no, como yo suelo decir, de la no reflexión de los conservadores. Muchas de las cosas que ocurrieron tuvieron que ver con la osadía que él siempre le puso a todo. Osadía que a veces le generó muchos problemas también, y que seguramente lo ha llevado a tomar alguna decisión no del todo feliz. Pero Kirchner fue un osado, y era esa irreverencia que siempre tuvo lo que lo hizo singular como presidente. Fue esa irreverencia la que la llevó a debatir con los poderes económicos internacionales, lo que la llevó a impulsar esa quita de la deuda del 75%, esa irreverencia que lo llevó a desvincular a la Argentina del Fondo Monetario como país deudor, no como país miembro. Son esas cosas que tuvo que tenían que ver con esa condición. Kirchner era un presidente que uno lo sorprendía permanentemente con decisiones que uno no esperaba que tome, y las tomaba. Eso fue Kirchner. La verdad es que después, obviamente, ya fuera de la presidencia, tengo la impresión que a él le costó mucho encontrar su rol en el escenario político, pero aún con esas dificultades que sin duda expresó, que fueron muy manifiestas, Kirchner siguió siendo la referencia central de la política argentina. Alberto, hoy en día, hasta hoy la política argentina, esa referencia, según se esté más lejos o más cerca de Kirchner. Alberto, hoy esa referencia ha desaparecido, ¿sí? ¿Y qué le faltó a hacer a Néstor Kirchner? Y seguramente nos faltaron muchas cosas, porque nosotros nos tocó gobernar en un tiempo de emergencia y nos faltó mejorar la institucionalidad en muchas cosas que creo que intentó hacer Cristina y que tuvo también muchas dificultades, porque a Cristina le tocó un tiempo distinto. Lo que fue el gran éxito de Néstor, que fue mejorar las condiciones de vida de los argentinos, fue el gran problema de Argentina, de Cristina, porque ahí habían cambiado las expectativas de los argentinos. Cuando nosotros llegamos, los argentinos querían un trabajo, y cuando nosotros nos fuimos querían aumento de sueldos. Y a Cristina le tocó gobernar ese país con más exigencias sociales. Y eso fue más difícil, además en un escenario donde parecía que permanentemente le aparecía un nuevo obstáculo. Primero el caso Anthony Wilson, después el caso del campo, después la crisis internacional, en fin, después la derrota electoral del 2009. Fueron una serie de cosas que a Cristina todo se le hizo más difícil. ¿Qué cambia en el escenario político, más allá de que esto merece un análisis más profundo y se verá en el día después, ¿no? Pero sin la presencia de Néstor Kirchner, la prima facie, Alberto. Cambia un líder de un espacio político importante de la Argentina, porque se ha perdido. Y es un liderazgo que va a ser muy difícil de reemplazar. Yo soy parte fundadora de ese proyecto que lideró Néstor Kirchner. Y la verdad que sueño con que ese proyecto no fracase y que ese proyecto lleve a la Argentina a buen puerto. Me parece que todos los que queremos eso, lo primero que tenemos que hacer es ponernos cerca de Cristina. Cristina
ha perdido mucho más que un marido. Ha perdido un marido, ha perdido un compañero de vida, un compañero de ruta de la política, ha perdido un mentor político de todo este espacio. Y por lo tanto, cubrir eso va a necesitar mucho esfuerzo y el deber nuestro es estar cerca de ella. ¿Y cómo la ve a Cristina en esta circunstancia, conociéndola tanto como la conoce usted? Cristina es una mujer de gran fortaleza, de gran inteligencia, y yo sé que ella va a poder. Y creo que va a saber, ella va a saber, ella es una mujer muy preparada. Yo no tengo dudas que va a poder, pero no tengo duda también que va a cambiar el funcionamiento del gobierno, porque había un espacio que tenía que ver con la construcción política, que estaba absolutamente en manos de Néstor. Y hoy en día, bueno, habrá que ver cómo se hace eso. ¿Con ese espacio se refiere a la titularidad del Partido Justicialista Nacional, entre otras cosas? Claro, exactamente. Él era el constructor electoral, era el constructor político, ya desde hace un tiempo. Y hoy en día todo eso, bueno, queda vacante, no hay quien lo haga. Bueno, seguramente alguien lo hará, o algunos lo harán, o se hará de otro modo. Pero ese es un cambio muy, muy importante. Claro, porque muchos dicen que ellos actuaban en tándem desde ya, ¿no es cierto? El entramado del tejido político que tenía Néstor Kirchner, ¿no? Que le permitía ejercer la titularidad del Ejecutivo a Cristina con mayor facilidad, ¿no? Con menos asperezas, como si él de pronto cortara las malezas en el camino. Cristina y Néstor, contra todos los que algunos especulan, la verdad Cristina y Néstor han sido un matrimonio impresionante. Excepcionalmente me ha tocado conocer matrimonios donde hombre y mujer y varón se quieran y se amen tanto y se respeten tanto. Y fueron compañeros y socios en la política impresionantes. Y yo creo que, bueno, ahí hay un cambio porque uno de los socios se ha ido. Entonces habrá que ver cómo se trabaja y cómo se hace. Pero el aporte de ese socio es un aporte muy, muy importante. Porque fue el constructor de todo esto, fue el que lideró todo esto, fue el jefe político de todo esto. Sí. Y bueno, hay que ayudar, ¿no? A veces, así como en la vida, muchas veces nos somete a la falta de un ser querido. A veces la realidad institucional nos somete a pérdidas de este tipo y está justamente en la fortaleza de los hombres, en la capacidad de las sociedades, poder buscar el reemplazo para que la vida siga y para que todo el dolor no inunde tanto que termine ahogándonos. Así que seguramente encontraremos salidas para ayudar a la presidenta. Desde ya, Alberto Fernández, muchísimas gracias por este contacto con C5N, muy amable. No, les agradezco a ustedes. Hasta luego. Guillermo Vera, desde el Aeroparque Metropolitano. Guillermo, ¿qué novedades tenés respecto de la llegada de primeros mandatarios de la región? María Belén, las novedades son que precisamente el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, estamos hablando claro de Hugo Chávez Frías, estaría arribando aquí a las 22:40 de la noche. En un principio estaba programado para las 19:30, 7:30 de la tarde, será ahora 11 menos 20 de la noche el arribo a este sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, aquí el Aeroparque Metropolitano, el sector militar, bien decimos, del aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Aún está por confirmar también la llegada el día de mañana de Sebastián Piñera, el presidente chileno, y de José Pepe Mujica, el presidente uruguayo, que muchas veces hace el arribo aquí en nuestro país directamente a la Quinta Presidencial de Olivos o bien al aeropuerto que tiene en la Casa Rosada, muy cerquita de allí en la avenida Paseo Colón. Entonces estas son las novedades, María Belén, del arribo de los primeros mandatarios. Confirmarte que Hugo Chávez Frías lo hará en el habitual Airbus 319, que le demora desde el aeropuerto de Maiquetía hasta aquí, hasta el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del aeropuerto de las costas de Caracas, Maiquetía, claro, alrededor de 3 horas y media, una aeronave de última generación que traerá entonces 11 menos 20 al primer mandatario de la República de Venezuela aquí a Buenos Aires. Agregar también que Diego Armando Maradona estaría viajando a la ciudad de El Calafate. ¿Se sabe si alguna otra personalidad también estaría yendo rumbo a esa ciudad para acompañar a la presidente?
Hace un rato Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia, se retiró de aquí después de todos los ministros. Transmitíamos la señal con la palabra del ministro tomada. Aún está aquí el Fokker F-28, que fue traído especialmente de la provincia de Córdoba, aquí al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, precisamente para algún traslado de último momento. Aún no ha arribado ninguna personalidad aquí al aeropuerto de Buenos Aires. Y también recordar, Guillermo, que desde Casa de Gobierno se ha dado instrucciones a los funcionarios gubernamentales que permanezcan en Buenos Aires, teniendo en cuenta que el velatorio se va a llevar a cabo mañana en Casa de Gobierno, en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Exactamente, y es por esto entonces que este avión preventivamente, este F-28 que fue traído de Córdoba, bien decimos, está listo aquí en el sector militar por cualquier traslado de último momento, pero la realidad es que los ministros que no se han trasladado hacia Río Gallegos en un comienzo de esta jornada hasta el mediodía ya se retiraron de este lugar. O sea, tenemos la confirmación de la llegada del primer mandatario venezolano Hugo Chávez para las 22:40 en el Airbus 319 del aeropuerto Maiquetía, rumbo a la ciudad de Buenos Aires, que tardará 3 horas y media en llegar. Y mañana entonces, seguramente muy temprano por la mañana, el presidente chileno Sebastián Piñera y José Pepe Mujica, el presidente uruguayo. ¿Qué se sabe del resto de los mandatarios de la región? Por el momento nada, nosotros nos basamos en nuestra fuente de información, que lógicamente es, y con todo este trabajo que tienen por estas horas, la Fuerza Aérea Argentina, que nos va comunicando a medida que van pudiendo, y recalcamos esto, ¿no? El retraso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que estaba pautado en un comienzo para las 7:30 y que va a arribar entonces 11 menos 20 de la noche. En cuanto a los demás mandatarios de la región, sabemos que Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, también va a hacer lo propio el día de mañana, aunque no está confirmado si el arribo será en un avión de línea o en un avión privado aquí a este lugar, al sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. Perfecto, Guillermo, ya vamos a retomar el contacto con vos. Muchísimas gracias por la información, que por supuesto se va obteniendo minuto a minuto, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos a estar aquí pendientes para llevar entonces las conclusiones y todas las novedades en cuanto a los arribos de los primeros mandatarios de la región para, bueno, tener en cuenta la presencia de ellos en el día de mañana allí en Casa Rosada. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Amado esposo, extensivas condolencias también al pueblo y al gobierno de la hermana República de Argentina. Les ruego me acompañen en un minuto de silencio para rendir homenaje a la extraordinaria vida de dedicación y trabajo del expresidente Kirchner.
También hay que recordar que el expresidente Néstor Kirchner se desempeñaba como titular de la Secretaría General de la UNASUR, que cumplió una función muy importante en los últimos tiempos con su presidencia cuando se generó el conflicto entre Venezuela y Colombia. Él fue quien acercó las partes, él mismo recibió al entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, después fue a la asunción de Juan Manuel Santos, el actual presidente colombiano, y también se había reunido con Hugo Chávez. Recuerdo que la presentación de queja que había hecho Colombia respecto de la supuesta también presencia de tropas de la FARC en territorio venezolano se hizo justamente en la sede de la Organización de Estados Americanos. Limando asperezas, entonces se logró el diálogo entre los presidentes, el venezolano Hugo Chávez y colombiano Juan Manuel Santos, recientemente asumido. Efectivamente, María Valeria, y no podemos dejar de recordar su última intervención como secretario general de la UNASUR, y fue cuando sucedió la crisis institucional en el Ecuador. Pero le dio el apoyo a Rafael Correa. Lo primero que hizo es convocó a todos los presidentes de la región. Aquí fue en el Palacio San Martín, donde se reunieron para darle todo el apoyo y toda la fuerza al presidente Correa, que está viajando también a nuestro país. Claro, desde ya, para ser secretario general de la UNASUR, recibió el respaldo de los primeros mandatarios de la región, digamos, y por ese motivo se espera una gran presencia no solamente de parte de los mismos, sino también de las comitivas presidenciales que seguramente los acompañarán y que ingresarán por la explanada de Balcarce 50, yendo entonces al Salón de los Patriotas Latinoamericanos para despedir los restos del expresidente Néstor Kirchner. Pero seguramente desde el Secretariado General de la UNASUR es donde sus vínculos con los primeros mandatarios regionales se estrecharon aún más allá de su paso por la titularidad del Poder Ejecutivo, que también, obviamente, desde allí le implicaba mantener una relación muy cercana con todos ellos. Sí, claro que sí. Además, escuchábamos a varios presidentes de la región destacando la voluntad de diálogo y las veces que por mes viajaba a los distintos países cuando así lo requería la situación. Desde ya. Es por eso entonces que se está esperando para mañana a las 10 de la mañana, cuando abran las puertas de la Casa Rosada, para recibir al público en general también la llegada de los primeros mandatarios, que será en primer término Hugo Chávez, un gran amigo suyo. Eran las 22:40, arribará al aeropuerto metropolitano Jorge Newbery. La presidenta dijo que seguirá luchando por los argentinos, así lo hizo saber el cura párroco que acompañaba a Cristina Kirchner en la residencia del Calafate, inmediatamente después de la descompensación de Néstor Kirchner. Dijo que la vio muy fuerte y con mucho temple. Y recordás que en diálogo con nosotros el intendente del Calafate, Javier Belloni. Exactamente, que su hijo Máximo me dijo que ahora, la presidenta había expresado que ahora hay que luchar más que nunca. Claro, o sea, una continuidad de trabajo más allá de esta circunstancia muy dolorosa, porque como vos bien decías anteriormente, no solamente era la mujer de, ¿no es cierto?, es la madre de, sino que por otra parte ella es la presidenta de todos los argentinos y necesita fortaleza. Desde ya ella es una mujer muy entera, pero es una circunstancia muy dolorosa, y como bien expresaba también Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete de la Nación en su momento, ellos son un matrimonio, eran un matrimonio muy unido, y desde ya muchas de las decisiones eran compartidas por ambos, ¿no es cierto?, a través de esa militancia de tantos años desde su juventud. Claro, y como marcabas vos también, a través de Néstor Kirchner, al ser presidente del Partido Justicialista, una herramienta tan importante. Eso implicará una reestructuración partidaria, como bien aclaró el doctor Landó, ¿no es cierto?, quien es apoderado del Partido Justicialista, pero todo eso, digamos, es para un análisis posterior, lo mismo con la construcción de un escenario político nuevo a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner, porque en estos momentos lo que, digamos, es primordial es darle despedida, ¿no es cierto?, luego Santa Sepultura, sus restos, y después vendrá el análisis posterior de lo que implique en el escenario político todo, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del año próximo. Claro que sí, todo hay que hablarlo a su debido momento. Sí. Y inclusive los principales opositores al gobierno se están cuidando muchísimo, y nos parece bárbaro hablar de este tema. Porque no es momento, porque primero, por supuesto, hay que despedirlo, y ya se sabe que hay un escenario político en vistas a elecciones para el año próximo, y él era un precandidato
momento desde ya anunciado por muchos dirigentes políticos, pero tampoco era, digamos, oficialmente declarado como tal. Entonces, en esas especulaciones, digamos, de nuevos escenarios que siempre se plasman cuando hay cambios o cuando desaparece de la escena una persona tan preponderante como él, digamos, merecerá otros comentarios, ¿no? Por ahora la despedida, nuestras cámaras trabajando en directo, ¿no es cierto? Por eso tenemos la pantalla dividida en dos, en la margen izquierda la Plaza de Mayo, donde cada vez se acerca más gente para despedir los restos de Néstor Kirchner, y sabiendo que, bueno, cada uno quiere ser primero en el ingreso por la explanada de Balcarce 50, en la margen derecha el Calafate, donde se encuentra todavía la presidenta Cristina Fernández. No se sabe, y eso lo ha dicho el intendente Beloni, intendente de esta ciudad, cuándo serán traídos los restos del expresidente Néstor Kirchner, que se especulaba de ser esta noche, pero ese dato oficialmente todavía no se dio a conocer. No, recordemos, para quienes se suman a la audiencia, que allí en el Calafate hay un equipo de C5N ya trabajando, que está encabezado por Débora Plager y Pablo Dugan, además de todo el personal técnico y camarógrafos que nos van a tener informado al instante lo que ocurre allí. Por supuesto, y recordar también el decreto presidencial, porque siempre en el caso de que se dispone de un duelo nacional tiene que hacerse por decreto de Poder Ejecutivo, y en este caso la titular del mismo, Cristina Fernández de Kirchner, lo dispuso a través del decreto 1560, y eso lo dimos a conocer primero en C5N, que habrá duelo nacional a partir de hoy día 27 y se prolongará los días de mañana 28 y pasado también el 29, 27, 28 y 29 duelo nacional, que no significa que sean días no laborables a los propósitos digamos, interrogantes de la gente, porque para que sean días no laborables esto tiene que ser explicitado y por el momento no hay ninguna explicitación respecto de eso, pero sí la bandera nacional se conserva media asta tanto en la Casa de Gobierno como en dependencias gubernamentales o públicas. Y esto que vos decís, María Belén, tiene muchísimo que ver con lo que dijo Hugo Moyano. Los compañeros que no estén trabajando, que quieren ir después de su trabajo a la Plaza de Mayo a despedir los restos de Néstor Kirchner, pueden hacerlo a partir de las 12. Y también estamos leyendo ahora que la misma CGT dice que, bueno, que será tomado muy bien y hay empresas o algún sector que decida darle asueto a los trabajadores para esta concurrencia, pero nada en forma oficial ni orgánica desde el Ejecutivo hacia abajo. Desde ya, bueno, recordemos también que fue el propio titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, quien también brindó sus condolencias, y claro, en un momento tan especial, ¿no es cierto?, porque además de ser expresidente de la Nación, es el marido de la actual presidente Cristina Fernández. Eso, por supuesto, que toma una relevancia muy particular, y teniendo de la cuestión que, por otra parte, él también ejercía funciones públicas, tal el caso de ser diputado nacional, secretario general de la UNASUR, y nada más ni nada menos que ser el titular del Partido Justicialista a nivel nacional. Hemos informado a lo largo de la tarde, es bueno recordarlo, que la hija del matrimonio presidencial, que ustedes saben está estudiando cine en los Estados Unidos, ha tomado un vuelo directo allí desde Washington y dentro de unas horas va a arribar al aeropuerto de Río Gallegos. Sí, un vuelo directo, ¿no es cierto? Así es. Desde allí hacia el Calafate. Va a ir al Calafate para acompañar a su madre, que en estos momentos sí se encuentra acompañada por Máximo, su hijo. Gabriela Karchak se encuentra en la Catedral Metropolitana, teniendo en cuenta que falta muy poco para que brinde su oficio el cardenal Jorge Bergoglio. Gabriela. María Belén, y se espera la homilía del primado de la Argentina, el cardenal Jorge Bergoglio, a las 6 de la tarde. Él es muy puntual, seguramente la ceremonia comenzará ahora. Ya hay gente que está ocupando lugares aquí dentro de la Catedral Metropolitana porque quieren estar cerca de quien les va a dar el apoyo espiritual para poder llevar esta pérdida tan importante que ha sufrido la Argentina. Ya casi la totalidad de los bancos que están llegando al altar están cubiertos. Se ha preparado aquí, dentro de esta catedral, un corralito especial para los medios de comunicación. Esto no suele suceder, a pesar de que es un lugar muy convocante para los medios cada vez que el cardenal brinda una homilía. Bueno, esta vez se ha preparado porque se espera, claro, una presencia masiva de los medios de comunicación, y ya hay gente que está sentada desde hace muchas horas, desde que se dio a conocer que a las 6 de la tarde el cardenal iba a oficiar él mismo la misa y la homilía
por el fallecimiento del expresidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner. Bueno, aquí esperando por la presencia del primado de la Argentina. Seguramente será puntual, en menos de 25 minutos el cardenal Jorge Bergoglio presidirá esta misa. Sí, Gabriela, es muy importante escuchar las palabras del cardenal primado de Buenos Aires, y seguramente habrá muchísima gente en ese lugar, y va a ser importante que nos destaque las personalidades que se acerquen hasta allí, o si lo va a hacer también el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ¿no? En principio no ha llegado comunicación oficial, por lo menos hasta este lugar, de quiénes son las personalidades que van a asistir. De hecho, los primeros lugares que ustedes pueden observar aquí, muy cerquita del altar, están ocupados por fieles que han llegado hasta aquí para escuchar la misa. No hay ningún funcionario, ni del gobierno de la ciudad, ni tampoco, por supuesto, del gobierno nacional, que haya llegado hasta este lugar para presenciar la misa del cardenal Bergoglio. Tal vez, cosa que no vemos, estén reservadas las butacas que quedan a los laterales del altar en donde el cardenal Bergoglio oficiará su misa, pero eso todavía no nos lo han confirmado. De hecho, los que están hacia la derecha están ocupados por público, y hacia la izquierda hay solamente una de las butacas que está vacía, pero no tenemos notificación oficial, por lo menos de esta catedral, que este lugar está reservado para alguna autoridad. Como decís y estimabas, Gabriela, seguramente va a ser puntual. A las 18 allí comenzará el oficio religioso, y para las 20, recordamos, está convocada una marcha de distintos dirigentes y de unidades básicas y organizaciones sociales, y para las 12 del mediodía de mañana, quien convocó a Plaza de Mayo fue el líder de la CGT, Hugo Moyano. Gabriela. Sí, claro, nosotros estuvimos ahí, ellos hicieron público un documento en el que, por supuesto, apoyaban la gestión de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y también hacían una evaluación de lo que fue la gestión como presidente del doctor Néstor Kirchner. En ese documento también se convoca a que la marcha, la que estaba pensada para las 8 de la noche, sea para mañana a las 12 del mediodía, pero lo que nos pudimos enterar allí en la puerta de la CGT es que cada uno de los líderes de los diferentes gremios están citando a la gente a las 8 de la mañana. Entonces, cada uno de los sindicalistas ha citado a sus seguidores a las 8 de la mañana en cada una de las sedes de los gremios, para marchar después, luego, a las 12 hacia la Plaza de Mayo. Una plaza que está absolutamente colmada, es una fila de gente interminable con ofrendas florales. Por eso pensamos que mucha de esa gente, una vez que pueda poner su ofrenda allí cerquita de la Casa de Gobierno, ingresará a esta catedral que va a estar colmada. La expectativa es que no entre ni un alfiler, y los medios de comunicación, por supuesto, están llegando de todos lados. Hay cámaras de televisión instaladas en este corralito que yo les comentaba, que no es habitual que se haga. De hecho, nos han dejado un espacio especial y han sacado una de las primeras butacas para que nosotros podamos tener más lugar y trabajar en paz y en orden, teniendo en cuenta la palabra de quien es la persona más importante de la Iglesia en la República Argentina, que es el cardenal Bergoglio. Gracias, Gabriela. Ya vamos a retomar el contacto con vos, teniendo en cuenta que falta muy poquito para las 18 horas y ese oficio por parte del cardenal Jorge Bergoglio. Vamos a recordar ahora los comunicados oficiales que ustedes conocieron a través de C5N. Primero en C5N. En el día de la fecha, siendo las 9:15, falleció el expresidente doctor Néstor Carlos Kirchner como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático que no respondió a las maniobras de resucitación básica y avanzada. Esto lo han firmado Luis Buonomo y Benito Alén González de la Unidad Médica Presidencial. Este fue el primer comunicado oficial. El segundo comunicado oficial
fue firmado por Alfredo Escochimarro, el vocero presidencial, que anunciaba lo siguiente, y también lo conocieron ustedes primero en C5N. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1560 que declara duelo nacional los días 27, 28 y 29 de octubre. El Gobierno Nacional informa que los restos del expresidente Néstor Carlos Kirchner serán velados desde las 10 a.m. del 28 de octubre en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario de la Casa Rosada. Eso anunció Alfredo Escochimarro, vocero presidencial. Imagen en personas que llegan hasta el acceso principal, hasta las rejas, porque se cerró momentáneamente hasta que se disponga el armado final de este sistema de vallas que reiteramos para el ingreso del día de mañana hacia el Salón de los Patriotas Latinoamericanos cerca de las 10 de la mañana. Van a poder ingresar todos aquellos que lleguen a Plaza de Mayo por este corredor que se ha armado, que comienza por el momento a la altura de la Pirámide de Mayo, donde se empieza a abrir el vallado, que habitualmente está en ese lugar, para que todos aquellos que ingresen a Casa de Gobierno lo hagan exclusivamente por este sistema de vallas hacia la entrada de Balcarce 50 y acceder directamente al Salón de los Patriotas Latinoamericanos, donde serán velados los restos del expresidente Néstor Kirchner. También ya comenzó el corredor de egreso, que será la salida del día de mañana de todos aquellos que ingresen a Casa de Gobierno, que es por los portones de la calle Balcarce 26, y ese corredor que vemos en imagen ahora será la desconcentración hacia la avenida Rivadavia y Reconquista. Ya está todo preparado, mientras tanto continúan los vallados a la altura de la Pirámide de Mayo, con más columnas que se vienen acercando, y en minutos seguramente otra vez el paso para todas las personas para dejar alguna ofrenda, como lo vienen haciendo desde muy temprano, una pancarta con alguna frase, en su gran mayoría dice Fuerza Cristina Kirchner, y también retirarse del lugar luego de dejar alguna ofrenda, alguna bandera, como lo vienen haciendo desde muy temprano a esta altura de Plaza de Mayo, en el enrejado de Casa de Gobierno. ¿Cómo está dispuesta la organización, Rubén, teniendo en cuenta que mañana a las 10 de la mañana se abren las puertas de Casa de Gobierno para que la gente pueda ingresar, y también habida cuenta de la presencia de primeros mandatarios de la región con sus respectivas comitivas presidenciales? El operativo ya comenzó. Ahora vamos a presenciar cómo las personas pueden acceder por este vallado hoy hasta las rejas para dejar alguna ofrenda, pero mañana el recorrido será igual, pero podrán ingresar a partir de las 10 de la mañana
hacia el primer salón de Casa de Gobierno en planta baja, que es el Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Este será el recorrido, este es el operativo a cargo de la Policía Federal. Detrás de cada valla hay un efectivo policial de forma preventiva. La salida será por Balcarce 26 hacia Rivadavia y Reconquista. El operativo, sobre todo en vistas a mañana, cuando se espera la mayor cantidad de personas y también de mandatarios, de funcionarios, comprende también la presencia de efectivos en todo lo que es la explanada de la avenida Rivadavia, o sea, lo que es habitualmente el ingreso a Casa de Gobierno de la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. En ese lugar es una zona excluida a los automovilistas, al público, hay un vallado especial. Por ese lugar se espera que ingrese la Presidenta Cristina Kirchner, su familia, el Gabinete Nacional, los gobernadores, los legisladores y también los representantes de diferentes países del mundo, entre ellos primeros mandatarios que llegaron a la Argentina para el velatorio del expresidente Néstor Kirchner. También hay un sistema de puestos de la Cruz Roja, del SAME, para el público que llega a partir del día de mañana. Sobre Bolívar hay baños químicos, sobre Hipólito Yrigoyen también, sobre la avenida Rivadavia ya se están colocando, y también diferentes puestos para entregar agua a todos aquellos que lleguen a partir del día de mañana, y la movilización que se espera también hoy a partir de las 20 horas de diferentes sectores que ya están encolumnados con diferentes banderas detrás del vallado habitual de la Pirámide de Mayo, lo que es el medio, el corazón de la plaza. Y la gente sigue llegando y no descartamos que muchos decidan pernoctar, ¿no es cierto?, en Plaza de Mayo, para ser los primeros en ingresar cuando se abran las puertas a las 10 de la mañana. Sí, María Belén, porque quien ingresa y llega hasta el enrejado, luego tiene que volver porque es un sistema de 10 a 15 minutos para que pueda renovarse la cantidad de gente que accede para dejar una ofrenda, pero no es que se retira de la plaza, sino que al momento, y por lo menos la mayor cantidad que vimos, regresa hacia el otro vallado para quedarse a la altura de la Pirámide de Mayo y seguir minuto a minuto lo que está pasando en el lugar, las próximas movilizaciones, y también empezar a ganar un lugar para lo que será la apertura mañana a las 10 de la mañana del Salón de los Patriotas Latinoamericanos, salón inaugurado este año en el marco del Bicentenario, donde en ese lugar se despedirán los restos del expresidente Néstor Kirchner. Por ahora el vallado, el corredor de ingreso a Casa de Gobierno está hasta la altura de la pirámide, donde está el vallado habitual. Se puede seguir extendiendo. La idea de los encargados del operativo es que todo el corredor llegue hasta la altura de Bolívar, hasta la altura del Cabildo, para que puedan ingresar todos aquellos que lo deseen y también retirarse por el corredor de egreso que va a terminar en la desconcentración de la avenida Rivadavia hacia la calle Reconquista. Se ve que está llegando más cantidad de gente. Por lo general, ¿dónde se van nucleando, Rubén, en la Plaza de Mayo? Detrás del vallado que está a la altura de la Pirámide de Mayo, en donde hay una apertura de vallado que cada vez es más amplia por parte de los efectivos policiales que corrieron, abrieron las vallas, colocaron el corredor y en su gran mayoría y sobre todo las columnas de diferentes sectores quedan en esa zona a la altura de la pirámide para seguramente las manifestaciones que ocurrirán después de las 20 horas y mañana también a las 12, tal cual vienen anunciando. Qué notable, estábamos mirando recién esa imagen, ¿no? El papá con el chiquito sobre los hombros, una bandera argentina allí flameando y la rosa en sus manos. Rubén, ¿cómo ha ido cambiando? Estábamos viendo en forma notable la geografía de la plaza. Sí, desde ya. Rubén, muchísimas gracias. Ya retomamos el contacto con vos. José Manuel de la Sota está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo le va? De la Sota, conmovido como toda la opinión pública del país frente a la inesperada muerte de Néstor Kirchner. Kirchner no ha sido un político que no deje huella, al contrario. Y creo que toda la clase política argentina ha sufrido este sacudón inesperado. Yo lo conozco a Kirchner desde siempre, tenemos la misma edad. Me acuerdo que fui a hacerle campaña cuando era candidato a intendente de Río Gallegos. Él me apoyó cuando yo era candidato a vicepresidente con Cafiero en aquel entonces. Hemos tenido encuentros y muchos desencuentros también, pero siempre en un marco de respeto personal, sin agresión. Y yo debo decir que a mí no me gustan los tibios, los panqueques, los que un día están en un lado y otro en otro, de manera acomodaticia, y entonces respeto a los que defienden sus convicciones con mucha pasión, aunque yo no las comparta, aunque sean convicciones de las que no participen.
y en ese sentido mi reconocimiento a Néstor Kirchner y por supuesto mis condolencias muy sentidas y afectuosas y cariñosas a su familia, pidiéndole a Dios que encuentre cristiana resignación frente a esta pérdida, a sus hijos, a su esposa, a su hermana, a su mamá, a todos. De la Sota, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo oportunidad de hablar con Néstor Kirchner? Hace ya bastante. Me acuerdo que conversábamos sobre la crisis del campo, que comenzó con la resolución 125, donde no habíamos coincidido una vez más, tuvimos un enfrentamiento fuerte, franco, nada de que no se conociera, al contrario, y él me planteó de que tenía ideas de cambiar al respecto, que el tema cárnico lo iba a resolver, que el tema lácteo, la señora presidenta ya tenía una propuesta en marcha para llevar tranquilidad al sector lácteo. Hablábamos de estos temas fundamentalmente porque junto con todo lo que son la industria frigorífica, la ganadería, la producción agropecuaria, Córdoba es líder en eso, y yo siempre he defendido mi provincia porque soy de los que piensan que para que haya un país fuerte tiene que haber provincia fuerte y un verdadero sistema federal. Y a veces cuando peleábamos duro, como cuando él suspendió las exportaciones de carne y dejó a todos los frigoríficos cordobeses sin poder usar la cuota Hilton y sin poder seguir exportando, tuvimos discusiones áridas, ácidas, y yo le decía, ¿acaso vos no defendías a tus pesqueros? ¿Acaso vos no defendías el tema del petróleo y del gas y te peleabas con Temen y te peleabas con Dualde? De la misma manera me peleaba yo con él por defender los intereses del complejo agroindustrial alimentario de Córdoba, que es el que más trabajo da, el que más empleo da, el que mejores salarios paga. Pero por encima de esas inteligencias, vuelvo a repetir, yo siento que Argentina ha perdido a un luchador, a alguien que ha sido fiel a sus convicciones siempre. Y en estos tiempos donde algunos piensan que hay que quedar bien con Dios y con el diablo, es bueno que haya gente, aún confrontando, que diga lo que piensa. Y en ese sentido, mi respeto para quien fue presidente de los argentinos. Y más allá de las diferencias de la Sota, ¿qué es lo que usted más rescata de Néstor Kirchner? Su gobierno tuvo cosas muy positivas para el país. Esta Corte Suprema de Justicia que hoy tenemos, que es un soplo de libertad, que no responde a presiones políticas, es un claro ejemplo. Además, todo lo que fue la renegociación de nuestra deuda externa benefició a los argentinos, de esta generación y de las que vienen. El desendeudamiento de Kirchner, recuerdo, yo no he participado nunca de los mecanismos de decisión del kirchnerismo, ni he estado en la intimidad del gobierno, porque no he sido kirchnerista y no he participado. Pero recuerdo que una vez con agrado él me llamó por teléfono y me dijo, vení que mañana que te vas a llevar una sorpresa, vamos a salir de una deuda que nos pesa. Fue cuando decidió el pago de la deuda que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional. Haber desendeudado a la Argentina, haberle dado otra vez reservas al Banco Central, valor a la moneda, valor a la producción, la defensa de los derechos humanos, el castigo de los responsables de haberlos violado, son cosas que ya el peronismo no dejará de lado nunca más. Y tienen su marca. Y creo que en ese sentido ha sido positivo lo que ha hecho. ¿Para qué vamos a hablar de las cosas en las que no estuvimos de acuerdo, en las cosas en que confrontamos? No tiene sentido. Creo que es bueno recordar a las personas por las cosas buenas. Doctor de la Sota, recuerdo que el 26 de mayo del año 2003, un día después de la asunción de Néstor Kirchner, usted me dijo, Kirchner viene a cambiar la política de este país. ¿Sigue pensando lo mismo? Mire, yo tuve mucha expectativa con Kirchner porque era el primer hijo de la clase media peronista que llegaba al gobierno. Los anteriores presidentes peronistas, en el caso de Menem, era un caudillo conservador popular del interior. Anteriormente el peronismo había estado gobernado por los sindicatos. Después vinieron los abogados de los sindicatos, porque en realidad el peronismo no era un partido que tuviera una clase dirigente política que hubiera sido legitimada por el voto popular. La renovación peronista de la cual participamos todos nosotros apuntó a eso, a darle al justicialismo una clase dirigente que no estuviera subordinado ni a los gremios, ni a ningún otro poder que no fuera el voto popular. Y en ese sentido yo tenía muchas expectativas. Después no coincidimos en muchas cosas, pero vuelvo a repetir, hoy es un día de tristeza, hoy es un día donde merece realmente uno hacerle llegar a los familiares de Néstor Kirchner todo su cariño. No vale la pena hablar de las cosas que nos separaron, sí vale la pena recordar las cosas buenas que nuestros
que Néstor Kirchner hizo por la Argentina y que seguramente ya van a pasar a formar parte de la actividad habitual del Justicialismo. De la Sota, muchísimas gracias por este contacto con C5N, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Compartimos con ustedes imágenes con líderes, dirigentes políticos del mundo, en este caso el presidente uruguayo José Pepe Mujica, con quien ha mantenido una amistad antes, ¿no es cierto?, de ser electo presidente. Bueno, acá lo vemos con el expresidente de los Estados Unidos, con George Bush. También con Fidel Castro, él siempre ha mostrado una proximidad muy cercana con el expresidente cubano y bueno, con Raúl, su hermano, también. Bueno, ahí lo estamos viendo también junto a un presidente de Paraguay que no está pasando por un momento feliz de su salud tampoco. Tiene un cáncer linfático, Fernando Lugo. Sus íntimos amigos, ¿no? Está anunciando la CNN que a los 60 años de edad fallecido el expresidente Néstor Kirchner, que se había también sido sometido a una angioplastía, pero que no se estaba esperando su muerte esta mañana. De todo a lo largo de todo el continente, que se sabe la fuerte presencia que ha tenido el expresidente Néstor Kirchner, y sobre todo también como titular del Secretariado General de la UNASUR. Hugo Chávez de Venezuela, siendo amigo también de Hugo Chávez de Venezuela. Se ha decretado 3 días de duelo nacional en la Argentina. El presidente Barack Obama también ha expresado sus condolencias. ¿Qué está haciendo la presidenta Cristina Fernández y cuándo va a volver al trabajo? Estuvo con él en el Calafate a su lado y después también estuvo cuidando de él. Y también en el momento en que falleció el expresidente Néstor Kirchner, y no se sabe tampoco cuándo va a volver a la capital, que es una tradición en la Argentina velar los restos de los presidentes en el Congreso, pero se va a hacer en Casa de Gobierno. Todavía es incierto cuándo va a volver la presidenta Cristina Fernández a retomar sus tareas habituales. Y que por otra parte también se está abierto a la posibilidad de cuándo va a retornar la presidenta Cristina Fernández a la ciudad de Buenos Aires. That's because it's Census Day, which means no one can leave their house until census workers count them. Claro, teniendo en cuenta también que tenía una fuerte presencia no solamente en el interior de la Argentina, sino también en el exterior. Y la Casa Rosada también, que va a ser el marco, ¿no es cierto?, el escenario del velatorio. Y que, por otra parte, está haciendo mención de todas las pancartas que hay en la Casa de Gobierno, como por ejemplo Fuerza Cristina, y como escenario también donde serán velados los restos del expresidente Néstor Kirchner. Después también está haciendo referencia a Hugo Chávez, el presidente venezolano que decidió llegar a Buenos Aires y que lo va a hacer en horas de la noche. Y cuando se vieron por primera vez también, y hace mención de ese momento preciso. Néstor, what? How do you pronounce that? Kirchner, I was told. Y también cuando le pronunció el apellido el presidente Chávez a Kirchner, dice Kirchner, como una broma que se hicieron los dos. El primer encuentro entre Chávez y Kirchner.
La pasión también que tenía por la Argentina y por Sudamérica el propio presidente venezolano Hugo Chávez. Una relación que fue muy intensa. Recordamos, María Belén, que el gobierno nacional ha decretado 3 días de duelo, hoy, mañana y pasado. ¿Y esto qué es lo que significa, qué es lo que implica? La bandera a media asta, luto nacional, pero la actividad en el país va a ser normal, los chicos van a tener clases, van a ver bancos, los hospitales van a funcionar como todos los días, lo mismo que el transporte público, y seguramente habrá un cronograma especial, comentaban también los subterráneos, para ayudar que la gente se acerque a la Plaza de Mayo.